Bienvenida a la clase de los menores. Estamos contentos porque estamos nosotros estudiando las lecciones del segundo trimestre y estamos entrando ya al mes de mayo, donde estamos estudiando algunas, algunas lecciones acerca eh, de la iglesia primitiva. Estamos viendo hemos estudiado mucho acerca de la muerte de Jesús. Hemos estado también escuchando acerca del Espíritu Santo. Hemos también aprendido acerca de cómo era la vida de los cristianos, ¿no es cierto? Especialmente de los esclavos. Habíamos hablado también acerca de que en la época eh, de la esclavitud, ¿no es cierto? Habían cristianos que eran esclavos y Pablo exhortaba a los cristianos esclavos y a los cristianos que eran amos, que tenían esclavos, a mirarse como hermanos en Cristo, ¿no es cierto? A mirarse como personas candidatas para el cielo, a mirarse, ¿no es cierto?, como iguales, ¿no es cierto? Si bien es cierto que la iglesia no hizo ninguna rebelión, ¿no es cierto? Ninguna rebelión en contra de la esclavitud, pero cambió la mentalidad de las personas y eso ayudó mucho porque en unos siglos más tarde ya se pudo, muchos de los que participaron en la independencia de los esclavos eran personas que habían leído la carta de Filemón. Muy bien, ahora entramos a una lección número 7 eh, cuando vemos ahora que tenemos que estar reuniendo a las naciones porque nos sentimos comprometidos con la obra de Dios. Ahora, mucho en la iglesia se predica acerca de la obra misionera, como si fuera realmente solamente para un grupo selecto, pastores, médicos, enfermeras, cuando el llamado fue para todos, ¿no? En Mateo 28:19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a obedecer a todo lo que le he mandado a ustedes. Jesús lo dice esto antes de ascender al cielo y a veces siempre pensamos que se lo dijo a los 12 discípulos, pero en realidad lo dijo a todos, ¿no es cierto?, a todos los discípulos de todas las épocas. La iglesia primitiva tomó esto como su punto de inspiración y como hemos dicho en anteriores oportunidades, ellos llegaron a todo el imperio romano y pasaron las fronteras del imperio romano. Llegaron a territorios que los romanos no habían entrado, llegaron a muchos lugares y allí empezaron a buscar discípulos de Jesús. Una de las dinámicas que vamos a hacer es que vamos a buscar definir las siguientes profesiones y le hemos colocado la palabra misionero y misionera para que tenga un valor para los niños. A veces pensamos o enseñamos de que los niños en el futuro pueden ser misioneros, pero no, la Biblia tiene una historia diferente. La Biblia dice que cuando un adulto no puede predicar, predica un niño. En ese caso, la niña cautiva de Naamán, no había ningún adulto que le predicara a Naamán que el Dios podía librarlo de la lepra y Dios usa una niña cautiva, ¿no? Vamos a ver pastor, doctor misionero, maestro misionero, un colportor, una enfermera misionera. Ahora también encontramos muchas otras profesiones que se juntan como ingeniero misionero, eh, un chef misionero, ¿no es cierto? Un doctor en ciencias alimentarias misionero, que son profesiones que tienen que ver cómo pueden relacionarse con la obra misionera. Cuando Jesús le manda a los discípulos a predicar, ¿no es cierto? Acuérdense que no tenían la tecnología que hoy día tenemos. O sea, tenemos que ver en qué punto nosotros tenemos más posibilidades de predicar de Cristo que lo tenían los discípulos. Los discípulos no tenían Biblias, o sea, lo único que tenían eran los escritos y las cartas que estaban escribiendo Pablo, lo dice Juan, Lucas, Mateo, Marcos, ¿no es cierto? Ellos no tenían la tecnología, no tenían el internet que llega a todas partes del mundo, no tenían radios, no tenían televisión, que hoy día hay programas adventistas y de otras religiones también, ¿no es cierto? No tenía periódicos, la iglesia no tenía revistas,
no tenías cursos de Biblia, cursos de alimentación sana, no tenía hospitales, no tenía iglesias como la que tenemos nosotros, y no tenían el número tampoco de personas, porque hoy día hablamos de millones de adventistas. Por lo tanto, la iglesia, a pesar de no tener todo lo que, no tenía recursos, no tenía dinero, no podían decir, bueno, para predicar aquí necesito 1.000 monedas de oro, no tenían ese presupuesto. Por lo tanto, los discípulos tenían el Espíritu Santo y eso llegó con el tiempo. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos una ventaja sobre aquella iglesia que no lo tenía. Cuando nosotros predicamos el Evangelio a un perdido, éste recibe a Jesús como su Salvador, se arrepiente, le confiesa a Jesús, se bautiza y se vuelve discípulo, ¿no? Eh, lo que hay que completar este proceso es que la persona que acepta el Evangelio de Cristo también tiene que convertirse en un discípulo de Jesús y no en un miembro de iglesia, ¿no? Ahora, para nosotros involucrarnos en la predicación del Evangelio, primero tenemos que saber descubrir nuestros talentos. Una de las cosas, recordar que la iglesia está constituida por apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, ¿no es cierto? A fin de perfeccionar a los santos. Ahora, Pablo no pone médicos, ni enfermeras, ni doctores, porque no los cataloga por profesiones, pero todos nosotros podemos ser maestros, podemos predicar, podemos evangelizar. Algunas personas serán profetas, ¿verdad? Pero todos somos discípulos de Cristo, ¿no? Para eso nosotros tenemos que edificarnos según como fue Jesús y ponernos a la altura o a la medida del ejemplo que Jesús nos dio, porque Jesús fue un predicador, un evangelista, un pastor, un maestro, ¿no es cierto? Y Él llegó a ser nuestro ejemplo de ahí. Otra de las formas es que nosotros tenemos que aprender, necesitamos nosotros desarrollar nuestros talentos. Necesitamos comprender que las personas que nos rodean, aquellas que están afuera, porque nosotros tenemos el mensaje que tenemos que decirlo al mundo. El mensaje no tiene que quedar en una iglesia. El mensaje tenemos que lograrlo a través del mundo. Entonces, para eso, hoy día con la tecnología se pueden usar la imprenta, los programas radiales, los programas televisivos, y entonces tenemos que nosotros, en una congregación en las escuelas, ¿no es cierto? Todo está, y todo esto tiene que ser pensado en ello. Para ello, nosotros tenemos primero que conocer la Biblia. O sea, un discípulo, una persona que quiere hacer la obra misionera, que quiere predicar, tiene que conocer la Biblia. ¿Y por qué tiene que conocer la Biblia? Porque tristemente Satanás ha logrado que las personas de las otras religiones, católicas, luteranos, evangelistas, pentecostales, interpreten la Biblia en forma errada. Cuando uno lee la Biblia y se deja guiar por el Espíritu Santo y estudiando el don de profecía de Elena de White, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos por un camino correcto. Así cuando las personas te hagan preguntas, tú tienes que poder responder de acuerdo a la experiencia personal y al conocimiento que tú has tenido. Ahora, la iglesia adventista ha programado siempre pequeños grupos, grupos pequeños, donde las personas pueden así empezar a predicar a otras personas. Hay otras formas, hay estudios bíblicos, hay campañas, hay seminarios, hay semanas de oración, hay entregar volantes, visitarnos hijón, cualquier sea el método, Jesús tiene que encontrarte haciendo algo útil para predicar a otras personas. Ahora, para tú ser una persona que quiere llegar al corazón de otras personas, tú tienes que estar en un tiempo orando, consultando con Dios antes de discipular. ¿No es cierto? Hay que hablar a los hermanos, ¿no es cierto? Hay que buscar personas también que tengan despertar en los hermanos el discipulado. ¿No es cierto? Tener un plan de estudio, de oración, organización, ¿no es cierto? Establecer días en que uno puede hacer esta obra misionera, no solamente a veces los sábados, se hace, tú puedes hacerlo durante la semana y mantener un contacto siempre con las personas, ¿no? Ahora, es necesario que esto sea algo práctico.
No dejes en el futuro, o sea, yo tengo 14, en 14 años yo voy a ser un misionero cuando tenga 24 años o 28. No, ya es muy tarde. Uno tiene que empezar, los grandes líderes empezaron de niño, tuvieron, ¿no es cierto?, es caminar juntos hacia el cielo. El cristianismo es una relación con Dios y con los demás, por lo tanto es necesario nosotros estudiar y comenzar a dar los primeros pasos. Nadie aprendió, pero gracias a Dios la iglesia tiene PowerPoint, tiene estudios de cómo uno predicar y de acuerdo a las experiencias de otras personas. O sea, material hay. La iglesia primitiva no tenía métodos, ni el único método que conocían era el de Jesús y ese les sirvió. Ellos llegaban, predicaban, alimentaban, vestían, enseñaban de Dios, cambiaban la mentalidad de las personas. Ahora, recuérdate que Jesús llamó a las personas para que sean pescadores de hombres. En otra oportunidad, la meta tuya tiene que ser salvar a las personas, ¿no es cierto? Y poder así lograr el Evangelio de Cristo, ¿no es cierto? Para eso primero nosotros tenemos que tener muchas tácticas, hay que ver las necesidades de las personas, llevarles un alimento, llevarles la Biblia, acompañada de la Biblia, porque eso es muy importante. Tristemente hoy día muchas de las iglesias, hoy día entregan más alimentos, pan, papas, pero no están presentando el Evangelio de Cristo, ¿no? Recuérdate que un discípulo de Cristo es un creyente que está en un crecimiento espiritual, o sea, tú quieres predicar de Jesús, estás en un crecimiento espiritual, estás aprendiendo, no hay que saberse toda la Biblia para empezar los estudios, pero tú tienes que tener un constante estudio de la Biblia, porque tú tienes que llegar a la altura de Cristo. Cristo conocía la Biblia, conocía la naturaleza, que pues, sabía que estaba haciendo el trabajo para Dios. En consecuencia, necesitas una vida de oración y en efectivo en el evangelismo y en el discipulado, porque actúa bajo la dirección y control y poder del Espíritu Santo. Como seguidor de Cristo, el discípulo tiene el peligro a veces de ser solo un solo miembro de iglesia, pero no, nosotros no somos llamados a asistir a la iglesia, a escuchar la predicación, dar nuestro diezmo y salir. No, 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 no. Dios nos ha llamado a nosotros para realmente ser una garantía de salvación para los demás. Ahora, hay una diferencia que tú tienes que ver, porque si tú quieres dar de comer al pobre o vestir al que lo necesita o visitar a una persona en la prisión o si tú quieres darle una comida o darle agua o quieres predicar, siempre hay una diferencia entre lo que es un creyente y lo que es un discípulo. El creyente es alguien que cree, pero a veces no predica. El discípulo es aquel que cree y trabaja para que otras personas sean discípulos de Jesús. Entonces hay mucha gente, yo creo en Dios, pero no van a la iglesia. Mucha gente católica, yo soy católico, pero no, yo soy católico porque mi papá fue católico. Pero nosotros tenemos que ser personas de acción. El creyente a veces espera los panes y los peces, pero el discípulo es el pescador, ¿no es cierto? El discípulo anima a los demás, coopera y participa. Hay un evento aquí, va, ¿no? Van a repartir a los homeless, a las personas sin hogar, van a dar de comer, se va a recolectar alimentos para gente, ahí estamos. Él da, o sea, colabora, disfruta el tiempo, o sea, una persona que siempre pide que el discípulo siempre pide algo que hacer, edifica lo que puede, ¿no es cierto? Cuando Cristo venga, Él va a llevar consigo a los discípulos que estuvieron en acción. No aquellos que estuvieron en la iglesia, sí, estaba linda el sermón, estuve en el evento musical, pero después yo otra cosa no hago. Yo no, esas cosas yo no hago. No, Jesús va a llevar a aquellos discípulos que han sido pescadores, que han buscado a otras personas para predicarle de Jesús, a los que animan a los demás, aquellos que cooperan y participan, aquellos que daban y colaboraban, aquellos que disfrutaban el tiempo con Jesús, aquellos que edifican su iglesia. ¿Estaremos nosotros allí? ¿No es cierto? Que Dios nos alcance y nosotros podamos estar en aquel grupo, porque a veces queremos hacer la obra misionera, ok, salimos, repartimos revistas, ya,
No lo hacemos más hasta el siguiente año. No, el discípulo de Jesús siempre trabajó y dice que la iglesia primitiva que hemos estudiado la semana pasada dice que la iglesia era abierta todos los días. En una época que no había luz eléctrica, se reunían en las noches. Acuérdate que muchos eran esclavos, así que cuando sus amos estaban dormidos, se reunían en las noches para adorar a Dios. Acuérdate que no había luz eléctrica, no había calefacción, había lluvia, no había paraguas. Entonces, es una época donde realmente la iglesia comenzó a hacer un trabajo para Dios. Pero mira, ahora, en Lucas 14, 16 al 33, dice que el discípulo tiene que poner a Jesús en primer lugar. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, no debes poner excusas. Oh, soy joven, oh, tengo una familia, oh, yo tengo dos trabajos, oh, yo tengo mucha tarea en la escuela, yo no puedo salir a predicar, eso yo no lo puedo hacer. El discípulo de Jesús tiene que poner a Jesús en primer lugar. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no dio excusas que yo soy hijo de Dios o que yo tengo que hacer un planeta. No, Jesús vino a morir por nosotros. Claro, tú tienes 6 días, 7 días, tú tienes para hacer todas tus actividades, pero tienes que dar un tiempo a Dios para dedicarte a la obra misionera. ¿No es cierto? Y esto es importante, porque a veces las excusas dicen, no, yo tengo mucha tarea, o no, yo soy joven, yo no, si me hacen una pregunta difícil, yo me voy a desanimar, yo tengo miedo. Esas son excusas. Si tú realmente hacer la obra misionera no es solamente una hora o una vez al año en el Día del Conquistador o en el Día del Joven. Hacer la obra misionera es todos los días. Segundo, otra de las características es que el discípulo tiene que conocer y permanecer y escudriñar y obedecer la palabra de Dios, la palabra de verdad del maestro. O sea, tú tienes que saber estudiar. Para eso, en 365 días tú puedes estudiar, ¿no es cierto? Leer toda la Biblia, leyendo 4 capítulos diarios. La iglesia tiene 28 doctrinas. Tú puedes estudiar en 28 sábados, en 28 semanas, ¿no es cierto? No hay excusa. O sea, pero sí una de las características que tú tienes que empezar a leer. Ahora, toda historia que tú aprendes en la escuela sabática, la que escuchas en el sermón, y que tú, todas esas historias, todos esos sermones que tú has aprendido y que has aceptado, tú puedes compartirlo a las personas que no lo conocen. Tercero, el discípulo rinde mucho fruto de justicia y para gloria de Dios y no de él, ¿no es cierto? El discípulo tiene que reconocer que todo lo que se hace es porque necesitamos, lo hacemos para Jesús. Cuando uno hace alguna actividad en la iglesia no hay ganancias, no hay dinero, no te van a dar una casa, no, los aplausos no van a ser para ti, todo tiene que ser para Dios. Y el discípulo del Dios del amor ama a su prójimo sin distinción ni selección. Cuando alguien va a predicar de Dios y toca la casa de un rico, de un pobre, de un blanco, de un negro, no tiene que hacer ningún tipo de discriminación, ni seleccionar, yo solamente trabajo con profesionales, no. O yo solamente trabajo con gente rica, tampoco. El discípulo de Jesús nunca hace discriminación, ni distinción, ni selección, porque el Evangelio es para todos. Dios tiene un lugar para todos. Y, en el pasado, Pablo le decía a los amos, ustedes tienen que tratar a los esclavos como hermanos en Cristo. Y Pablo le decía a los esclavos, ustedes tienen que servir a sus amos como si lo hicieran a Jesús. En otras palabras, Pablo no hizo una revolución en las autoridades, pero Pablo estuvo cambiando la mentalidad de las personas para que se vean como iguales, porque somos iguales. ¿Verdad? El discípulo sigue la orden de Jesús de hacer discípulos en todo el mundo. O sea, tú nunca vas a estar solo. Tú tienes que formar que tus amigos, que tu clase de escuela sabática, que tu iglesia se involucre en la misión, ¿no es cierto? Y eso es lo más importante. Jesús viene y cuando Jesús venga, ¿no es cierto? Él va a venir por sus discípulos. Él va a mandar a sus ángeles a recorrer toda la tierra y a reunir a sus discípulos de todas las naciones,
aquellos que pusieron a Cristo en primer lugar en su vida, aquellos que obedecieron la palabra de la Biblia, la palabra de Dios de su maestro, que dieron fruto abundante para la gloria de Dios, que decidieron amar y amaron a su prójimo y que le siguieron la orden de hacer más y más discípulos. ¿Estaremos allí? No lo sé. Solamente sé que las personas que tomen la decisión, porque ser un discípulo de Cristo es hacer sacrificios. Tienes que decidir entre bautizar, entre ir a una fiesta o predicar de Cristo. Tienes que decidir entre seguir a Jesús o ganar la popularidad del mundo. ¿No es cierto? Tienes que elegir entre predicar de Jesús o buscar los millones de dólares que puedes ganar por tu talento. Cualquier sea la situación que nosotros podamos hacer, es que tú tienes que decidir por Jesús, porque realmente ser un discípulo de Jesús realmente es ser una vida sacrificada, una vida de sacrificio. Todos los personajes de la Biblia tuvieron que ser un sacrificio. Pablo, Juan, Pedro, ¿no es cierto? Y gracias a ese sacrificio que ellos hicieron, hoy día tenemos el Evangelio de Cristo. Cuando era niño escuché una historia y siempre la cuento. Era de una muchacha que tenía una voz preciosa. Así que Marta cantaba en la iglesia precioso, ¿no es cierto? Y era como si los ángeles realmente se unieran en el canto con ella. Un día Marta estaba allí mirando, ¿no es cierto? Estaba cantando en la iglesia cuando vio que una señora que estaba al final de la fila la miró asombrada y se puso hasta la primera fila, donde estaban todos los hermanos de la iglesia, y luego ella se sorprendió, pero nunca había visto que alguien se asombrara tanto por sus cantos. Y ella los cantaba muy bien. Su mamá y su abuela le decían que ella había heredado no solamente la belleza de su tía, que había fallecido, sino también su voz. Así que cuando ella estaba ahí en la iglesia, se acercó esta señora que la había visto asombrada a Marta y le dice: Marta, tú tienes una voz preciosa, pero sabes, tú deberías cantar no en la iglesia, podrías cantar en teatros. Y si tú realmente, yo te podría buscar una escuela que te enseñe a hacer unos cantos y yo te regalaría un collar de perlas, pero yo sería la persona que te lleve a los mejores teatros. Así que Marta llegó a su casa emocionada, le contó a su mamá, a su papá y a su abuela que lo que le había dicho esta señora extraña, le dijo que ella tenía una voz muy hermosa y entonces le dijo que ella podía ser, pues, su voz podría ser escuchada en los grandes teatros del mundo, ¿no? Así que la mamá y la abuelita se miraron y entonces la mamá le dijo: mira, Marta, tú cantas en la iglesia, ¿qué necesidad tienes de que en los teatros te escuchen? Si tú tienes una iglesia, tienes una familia, tienes un novio, ¿qué necesidad tú tienes de esos lugares? Y muchas de las personas que han seguido a esta señora realmente no han terminado bien. Pues, Marta se molestó porque su mamá le dijo esas cosas y como que era egoísta. Y entonces ella se fue para su cuarto y estaba molesta por la respuesta de la mamá. Lo que pasa es que Marta quería que su mamá le dijera: uff, qué bueno, qué bueno, tú tienes una voz, vete, yo te apoyo, ¿no? Pero la mamá estaba pensando más allá y Marta estaba molesta. Marta esa noche no podía dormir y entonces el miércoles volvió a cantar y estaba la señora y le dijo: ya decidiste, porque mira, yo tengo que regresar a la ciudad y sería una pena que te quedes en esta iglesia cuando tú podrías cantar en muchos lugares del mundo importantes y conocer lugares y personas de gran prestigio. Así que Marta regresó a su casa, no estábamos todavía molesta con su mamá, y era la costumbre de ella cuando era niña coger una almohada y poner la cabeza en la almohada, en las piernas de la abuelita. Y entonces la abuelita le dijo: abuelita, cuéntame una historia, porque de niña siempre lo hacía. Y entonces la abuelita le dijo: bueno, yo te voy a contar la historia de tu tía Matilde. Cuando Marta escuchó el nombre de Matilde, recordaba que ella había tenido una tía que se llamaba Matilde, que era hermana de su madre, y ella murió.
antes de que Marta naciera y siempre había quedado porque la abuelita sufría mucho. No, nunca hablaban de la tía Matilde en la casa porque, no porque era un tabú, simplemente porque para que ella no, la abuelita no se pusiera triste, pero ahora era la abuelita la que le iba a contar. Entonces la abuelita le dijo que una noche de Navidad, Matilde estaba cantando en la iglesia los cantos de Navidad del himnario, y entonces había una pareja de esposos que estaban muy interesados en hablar con Matilde, y entonces vinieron a la casa, aquí a la casa, dijo la abuelita, y ella hizo algo que no se hace. Ella automáticamente se puso a escuchar detrás de la puerta y escuchó que la pareja le decía, vamos niña, tú eres una niña muy linda, tienes una voz preciosa, ¿por qué te vas a quedar en este pueblucho? Vamos y nosotros vamos a llevarte a la ciudad, tú vas a estar con unos profesores y luego vas a cantar. Y la señora le dijo, si cuando tú cantes, yo te voy a regalar un collar de perlas. Así que la abuelita escuchó y a pesar de los ruegos del papá, de la abuelita y de la hermana, la tía Matilde se fue. Y efectivamente, la tía Matilde en realidad comenzó a cantar en grandes conciertos, su voz era escuchada, mandaba los recortes de los periódicos, decían de que Matilde tenía una voz preciosa y privilegiada. Pasaron 2 o 3 años, 4 años, 5 años, y entonces las cartas comenzaron a venir menos. Y un día recibieron un telegrama de que la tía Matilde regresaba, después de mucho tiempo. Y cuando ellos fueron a recibirla a la estación del tren, vieron bajar a una muchacha muy delgada, estaba demacrada, y no era ni sombra de la Matilde que se había ido. Matilde ahora estaba con tuberculosis y los años que había pasado cantando había descuidado su salud y entonces estaba muy delicada y los médicos le recomendaron que regresara a casa, tomara un descanso y pudiera continuar con su vida, pero ella sabía que iba a morir de tuberculosis. Así que una tarde, cuando llamó a la abuelita y le dijo, mamá, quiero que busques en esa maleta, vas a encontrar una cajita y quiero que me la traigas. Así que la abuelita encontró la cajita y le dio y sacó un precioso collar de perlas. Y entonces le dijo a la abuelita, este collar de perlas fue mi ruina. Yo dejé de cantar a Dios, dejé a mi familia, dejé de cantar para Dios y estoy muriendo. Cuando la Matilde escuchaba esta historia, eh, y finalmente la tía Matilde murió. Así que la abuelita, había lágrimas en los ojos de la abuelita, había lágrimas en los ojos de Marta, porque una muchacha que pudo tener la posibilidad de que su voz sea usada para predicar de Dios, no fue utilizada. Así que esta historia es una historia real, ¿no es cierto? En la actualidad también hay muchas Matilde que tienen oportunidades que pueden usar sus dones y habilidades para predicar de Jesús, pero no lo usan, simplemente buscan otros intereses y finalmente alcanzan esos intereses mundanos, dinero, fama, posición, trabajo, pero dejan de servir a Dios. Es una historia que hoy día nosotros podemos darnos cuenta, porque lo que Dios necesita, ese trabajo que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Es un trabajo que a los ángeles quisieran estar y predicar, pero nosotros hemos sido enviados para ser discípulos de Jesús. Que Dios nos ayude y recuerda, Jesús viene pronto y que Jesús te encuentre predicando su palabra. No dejes para el futuro, toman buenas elecciones. Dios necesita no miembros de iglesia, Dios necesita discípulos que estén dispuestos a predicar a otras personas. El trabajo es duro, pero estamos con Jesús. No, no nos va a faltar nada porque cuando lo hacemos, Dios siempre nos bendice. Que Dios nos ayude y nos vemos en una próxima oportunidad.